Saludos amigos de La Tercera, bienvenidos a compartir otro diálogo más con, en este caso, Carlos Garcés Vázquez. Él tiene 24 años. Carlos Sebastián Garcés Vázquez es abogado por la Universidad Dos Hemisferios, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la misma casa de estudios. Estuvo en los cuadros de honor durante su etapa de estudiante y fue presidente del gobierno estudiantil de la Universidad Dos Hemisferios. Fue el mejor graduado del Colegio Intisana y en lo deportivo fue capitán del equipo de natación de su establecimiento. Participó en varios concursos de oratoria y ha sido profesor de religión y catequesis. Nacido en noviembre de 1996, es uno de los candidatos más jóvenes que tenemos en la provincia, por la circunscripción 1 de Pichincha. Es candidato alterno por la lista 1 y es secretario del Frente de Integración Social de la Revolución Ciudadana en la parroquia Kennedy. Su objetivo es alcanzar la realización personal y tiene bien marcada su fe con raíces cristianas. Afirma que no le gusta quedarse en su zona de confort y cree que hay más de una forma de solucionar los problemas. Aquí, en La Gran Pregunta, Carlos Sebastián Garcés Vázquez. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y con todas las personas que nos están viendo. Carlos, tú eres muy joven, cuéntanos de tu propia boca, ¿cuántos años, meses y días tienes? Bueno, no les puedo decir el detalle de días, pero les puedo decir que en noviembre pasado cumplí mis 24 años. Soy el candidato más joven justamente de mi lista aquí en la circunscripción 1. Sin embargo, lo que les puedo decir es que a pesar de esta corta edad, se me ha tomado en cuenta, estoy trabajando activamente y estamos tomando en cuenta precisamente la voz de los jóvenes. Lo que nos interesa a nosotros es justamente sacar adelante un proyecto dedicado para los jóvenes como yo, como los jóvenes que nos están viendo, como todos los jóvenes de la República que tienen la esperanza de un futuro mejor. Cuéntanos un poco de tu experiencia de vida, háblanos de tu experiencia de vida. ¿Dónde naciste? ¿En qué colegio estudiaste? ¿Qué problemas tuviste en el colegio? Cuéntanos primero esta parte. Bueno, sería prácticamente una especie de resumen sobre mi vida. Así que bueno, voy a tratar de sintetizar algunas cosas. Soy un quiteño de nacimiento. Me eduqué en el Colegio Intisana aquí en Quito. Y bueno, creo que precisamente por el colegio, un colegio católico, un colegio privado, posiblemente tuve una visión de la vida, una realidad desde mi juventud que es muy particular, que tiene rasgos muy particulares. Una de las cosas, refiriéndome a estos problemas de los que me estabas preguntando, es que, claro, un chico con ideas de izquierda en un colegio privado, digamos, católico muy ortodoxo, por lo general resulta chocante. Tenía esta pequeña anécdota. Cuando tenía más o menos unos 14 años, me pasó una cosa bien interesante. Teníamos que hacer un trabajo sobre, en inglés, sobre un héroe que teníamos. Y bueno, mis amigos hablaron sobre empresarios famosos, inventores, científicos. En mi caso personal hablé del Che Guevara y se podrán imaginar la reacción que tuvieron. ¿Cómo puedes admirar a una persona así? No sabes del daño que hizo. Digo, bueno, pudo haber cometido muchos errores como cualquier ser humano, pero no nos olvidemos de su lucha, no nos olvidemos de los valores que transmitió, no nos olvidemos de la dignidad que trató de imprimir en el pueblo cubano. Y si es que alguien pudo haber cometido errores teniendo esos valores, yo creo que vale la pena también regresar a ver esos valores, esos principios y esas enseñanzas que nos pueden quedar hoy en día y que podemos aplicarlas a nuestra realidad. A ver, pero Carlos, tú también fuiste un estudiante destacado del colegio. Te graduaste con muy buenas notas, eras uno de los mejores estudiantes, además deportista, ganaste algunas competencias, eras nadador, ¿no? Sí, durante 8 años prácticamente, finales de la primaria y toda la secundaria fui nadador. Entrenaba en el Club Batán de natación, para los que se familiaricen un poco con el medio. Y bueno, refiriéndome un poco a lo que me estabas mencionando, o sea, ¿cuál puede ser la relación de tener este background de problemas, de posibles conflictos, con haber sido un buen estudiante? Bueno, yo lo que te diría es no tiene ninguna relación que tengas un criterio propio con el hecho de que puedas destacarte en algún área, ya sea académica, ya sea deportiva. Tus valores, tus principios son cosa tuya. Y una cosa completamente diferente es cómo puedas destacarte en cualquier ámbito. Yo creo que se puede ser el mejor sin necesidad de someterte a alguna forma establecida de pensamiento. Tú puedes ser el mejor siendo tú mismo.
Así es. Y ahora vayamos a una cosa, bastante joven. Además eres abogado, graduado por la Universidad de Dos Hemisferios. De los hemisferios. Además, pero no solamente eres abogado, ¿no? Sí, aparte soy politólogo. De hecho, fue una experiencia bien interesante haber podido estudiar en la Universidad de los Hemisferios. Se me permitió estudiar las dos carreras desde el principio juntas. Entonces, claro, fue esta experiencia de estudiar Derecho y estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales al mismo tiempo y conocer el mundo desde dos enfoques que son complementarios, pero que sí son distintos. Yo creo que eso fue muy, muy enriquecedor. Realmente te ayuda a ver la óptica desde su, digamos, con una óptica formalista que es muy propia del derecho, cuál es la estructura de las instituciones que tenemos a nuestro alrededor, pero también comprender cuáles son las realidades sociales que las motivan. ¿Sí? Entonces se alimentan la una de la otra. La realidad jurídica de la realidad social, sociológica, político y antropológica que existe, y una va detrás de la otra en un ciclo sin fin. Pero ahora veamos, un joven, Carlos Garcés, joven estudiado en el Colegio Intisana, excelente estudiante, casi abanderado, ¿no? Sí, fui abanderado del pabellón de Quito y después fui mejor egresado de la institución. Imagínense, además deportista, nadador, que luego estudió en una universidad privada y ahora es candidato, el tercer candidato alterno por la circunscripción 1 por Centro Democrático. Un movimiento en el que están fundamentalmente toda una gama de gente vinculada con el expresidente Rafael Correa Delgado y con muchos otros movimientos. ¿Qué te llevó a participar en esta organización, en este movimiento, teniendo aparentemente esta especie como de contradicción? Exactamente, y bueno, como tú dices, una aparente contradicción. Como vuelvo y repito, estas contradicciones en realidad están más en el imaginario público. No existe una relación real entre que vengas de una universidad privada, que vengas de un colegio privado, que hayas pertenecido a ciertos grupos sociales con tus ideales políticos y cuál es tu criterio personal. En mi caso muy particular, yo creo que lo que me motivó a aproximarme en primer lugar al movimiento de la Revolución Ciudadana durante la década de gobierno del expresidente Rafael Correa y actualmente al proyecto de Centro Democrático con Andrés Arauz a la cabeza, es este sentimiento de que el Estado, de que el gobierno de turno tiene una responsabilidad social fundamental y no podemos separar las dos cosas. Si es que estamos en el gobierno, hemos de emplear los mecanismos del gobierno y el poder del gobierno para mejorar la calidad de vida de las personas. Y sé que puede sonar a que es una promesa de campaña de todos los movimientos, pero te voy a hacer una distinción. Los movimientos de derecha, los partidos tradicionales conservadores de derecha, tienen una visión de un Estado reducido, de un Estado que prácticamente se encarga de ponerte el policía para que no te roben y el juez para condenar a la persona si te roban. Pero, ¿qué pasa con la realidad social? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con el empleo digno? Estas son realidades que los partidos de derecha, los partidos conservadores y liberales no las contemplan, no son de su interés. Están acostumbrados a un modus operandi que en cambio desde los movimientos progresistas nosotros concebimos como reducidos. Nosotros pensamos que el gobierno puede hacer mucho más, que el Estado tiene no solo la oportunidad, sino la obligación de generar educación para los más jóvenes, oportunidades para todos independientemente de la cuna en la que hayan nacido. Esas son las cosas en las que yo creo. Y cuando conocí el movimiento de la Revolución Ciudadana y tuve la oportunidad de incluirme en el proyecto de Centro Democrático, dije, ya está. Estoy justamente donde necesitaba estar, porque yo comulgo con estas ideas. Ahora, pero estas ideas que tú has tenido, estas experiencias que tú has tenido, vienen también de un aprendizaje, de una experiencia. ¿Esto no te ha traído conflictos con el círculo en el que te mueves? ¿No hay compañeros, gente, inclusive familiares que te digan, oye, conmigo hasta ahí nomás en temas políticos? Y no pocos, francamente, Luis. Efectivamente, es una lucha diaria que tenemos que seguir las personas que posiblemente no nos movemos en un medio del todo progresista. A veces tienes tus diferencias y con mucho respeto podemos manejarlas. Podemos debatir, podemos conversar, no se pierde la amistad y sin embargo sí es importante tener las convicciones claras. ¿Cuál ha sido la idea más, en este punto, más extrema a las que
te has visto abocado y de pronto para contrarrestar, para reargumentar? ¿Cuál ha sido la idea más acendrada por ahí? Bueno, verás, yo creo que he tenido bastantes discusiones con relación a la situación de la obra pública. Generalmente me encuentro con que las personas no están muy de acuerdo en la idea de que no, que el Estado se endeuda demasiado. Bueno, como bien decía Rafael Correa en su tiempo, la deuda no tiene por qué ser mala de por sí. La deuda, si está bien empleada, si es que realizas una obra pública que puede tener desempeños a posteriori, entonces está muy bien. O sea, te endeudas por $1,000 para recuperar 2,000, es lo que haría cualquier empresario. Y todo el mundo me va a dar la razón en eso. La misma lógica aplica para el Estado, pero con la diferencia de que la prioridad del Estado no es generar rendimientos. Y aquí una objeción para los que dicen, no, necesitamos un empresario a la cabeza del gobierno. Oigan, el Estado no es una empresa. El Estado no es una empresa y eso tiene una connotación fundamental. El Estado no está para generar riqueza para unos pocos, no está para generar utilidades. El Estado está para garantizar derechos y en eso es en lo que creemos. Y una cosa, tú también politólogo, Sí. ¿cuál es tu primera lectura sobre los acontecimientos en Estados Unidos? Hay 4 muertos, más de una decena o más de detenidos. ¿Cómo explicar este tema en donde muchos de la gente acá en el Ecuador ven como el paradigma de la democracia en el mundo? ¿Qué está pasando? Bueno, te podría responder desde un punto de vista con el que me familiarizo bastante de esta teoría de los inputs y outputs. Liphart para los entendidos en el ámbito. Lo que te podría decir es que el Estado es un organismo social y es un organismo que tiene una razón de ser. Está ahí para satisfacer una cantidad de demandas. Cuando tus instituciones, cuando tus organismos públicos no están respondiendo de acuerdo con el sentir popular, entonces este sentir popular retira la legitimación que te ha dado y posteriormente incluso se rebela ante ti. Yo creo que en estos momentos Estados Unidos está atravesando una época de crisis por una intensa polarización social. Son grupos tan polarizados que cuando respondes a las necesidades de la mayoría demócrata que puede existir en este momento, parece ser que te estás peleando de fondo con sectores más conservadores que pueden estar más por el lado de Trump. Pero he ahí el problema, que tienes una sociedad que ya no puede reconciliarse. Una sociedad que si es que gana los unos, no significa, ok, vamos a tener un gobierno con el que posiblemente no vamos a simpatizar del todo, pero ok, vamos a tratar de sobrellevarlo, que es lo que se supone que tiene que pasar en una democracia. En este momento la polarización, y no solo en Estados Unidos, si me permites, yo diría en todo el mundo, llega al extremo de que no somos capaces de reconocer de alguna manera la legitimidad de la opinión de las grandes mayorías sin declarar una guerra. Y hago una advertencia aquí, porque lo que está ocurriendo en Estados Unidos perfectamente podría darse acá. Podría suceder que ante los resultados favorables, por decirlo así, de la lista 1, ciertos grupos se conmocionen y enseguida empiecen a hablar de fraude electoral, a pesar de que no tengan ninguna evidencia, enseguida empiecen a hablar de un amañamiento de las elecciones. Oigan, ¿y cómo sabemos eso? En el fondo, es esta sensación de hastío y de intolerancia hacia las instituciones que lo único que genera es destruir el sistema en el que ellos mismos quisieran triunfar. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor que se puede hacer tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo? Generar instituciones cada vez más fiables para nuestra ciudadanía. Cuando la ciudadanía se sienta cómoda con sus instituciones, entonces vamos a tener gobiernos que puedan prolongarse en el tiempo, puedan realizar su obra de manera eficiente y eficaz. Interesante la advertencia que hace Carlos Garcés en estos momentos, pero para cerrar este bloque de pronto de Estados Unidos, en Estados Unidos hay cerca de 50 millones, de acuerdo con las últimas mediciones, 50 millones de hambrientos en Estados Unidos de Norteamérica. Hay gente que está robando para comer, gente que está robando jabón, detergente, gente que está robando toallas sanitarias. ¿Qué decimos frente a eso, Carlos? Te diría lo siguiente, Luis. Las personas tienen hambre y cuando tienes hambre a veces no te reacciona del todo el sentido común. A veces el sentido común está en las tripas. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? ¿Condenar a la gente, simplemente mandarlas a la cárcel? No, tenemos que darles de comer.
Y para eso está la organización política, para eso están los estados, para eso están los gobiernos. No para ser una empresa, sino para atender las necesidades de la población. Entre otras cosas, pagando bien los impuestos. Es tiempo de hacer una pausa aquí en La Tercera. Ya volvemos con este diálogo con Carlos Garcés Vázquez, de 24 años, candidato por Pichincha. Retornamos con el diálogo con Carlos Garcés Vázquez, 24 años, abogado, politólogo, ex profesor de catequesis, graduado en el Intisana, y ya le escucharon ustedes. Si no lo han escuchado, retornen a la grabación y podrán saber. Ahora vamos, Carlos, con el tema, los planteamientos para la Asamblea. Tú eres candidato a la Asamblea por la circunscripción 1 de Pichincha. ¿Cuáles son las propuestas que llevas para la Asamblea? Bueno, quisiera empezar por ¿cuáles son las cosas que más nos demanda la gente? Como tú sabes, nosotros somos representantes y como representantes tenemos que dar prioridad a las cosas que nos pide la gente. En este momento tenemos de alguna manera mucha demanda por la cuestión laboral. Tú sabes que la pandemia ha dejado en el desempleo a muchísimas personas y realmente no estamos dimensionando el tamaño de esta crisis porque aparte tenemos que tomar en cuenta los efectos que ha tenido la mal llamada ley humanitaria. Esta ley en realidad no salvó empleos, lo que hizo fue precarizar a algunos y a otros simplemente perderlos. Este es el problema de la ley humanitaria y nuestro trabajo desde la Asamblea va a ser justamente presentar una ley que nos ayude, primero, a derogar la ley humanitaria, entre comillas, y por otro lado recuperar aquellos empleos, pero empleos dignos que se perdieron por culpa de esta ley. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, mira, nuestro plan está muy atado a la política económica. Nosotros creemos que para poder salvar los empleos tenemos que desde el Estado ayudar a primero fomentar el consumo. Una empresa para poder funcionar necesita que la gente le compre. Si es que no te si tienes una panadería y no te compran tu pan, no tiene mucho sentido que contrates a un vendedor adicional, a un panadero adicional, no tiene sentido que abras una sucursal y contrates a más personas para que trabajen ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para recuperar el empleo, tenemos que hacer que la gente nuevamente consuma. Y para eso tenemos una propuesta, en primer lugar, desde el Ejecutivo, que consiste en brindar a 1,000 familias, a 1,000,000 de familias, $1,000 por una única ocasión para fomentar la reactivación de su consumo. ¿De dónde va a salir ese? A ver, la propuesta es darles a 1,000 familias, a 1,000,000 de familias, $1,000 por una vez. ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Cómo se los obtiene? Bueno, mira, esta duda que tú la tienes posiblemente viene incluso de una especie de sentimiento que existen en los partidos conservadores y liberales, por no poner nombres que todo el mundo sabe, pero si es que nos ponemos a pensar, ¿cuál es el temor ahí? Es el temor de que el Estado actúe. Es el temor de que no, el Estado no debería involucrarse, el Estado simplemente debería poner las condiciones jurídicas. Pero oye, si es que dependemos en cambio de la inversión extranjera, por ejemplo, nosotros no sabemos cuánto dinero va a poder ser invertido en el país. Nosotros no sabemos bajo qué condiciones, ni si van a ser capitales productivos o simplemente capitales golondrina. Bajo ese prisma, lo que nosotros sí podemos garantizar es que el Estado se haga cargo, al menos parcialmente, de esta reactivación económica, no de dejarlo a la suerte. Y refiriéndome a tu pregunta, ¿de dónde va a salir este dinero? Bueno, en primer lugar tenemos que tomar en cuenta cuáles son los recursos que sí tenemos aquí en el Ecuador. ¿Cuáles son? Solo en el Banco Central tenemos aproximadamente $5,000 millones que están parados y que no nos han permitido utilizar en este gobierno porque son las reservas con las cuales se pretende pagar al Fondo Monetario Internacional y a nuestros acreedores internacionales. Entonces, por un lado, tenemos que tomar en cuenta que el Ecuador ya tiene una cantidad de dinero muy importante. De igual manera, tenemos una cuenta en Suiza, que es del Estado, ojo, no es que quieren meter la mano en los bolsillos de la gente que ha sacado al exterior. No, es dinero del Estado. ¿Cuánto hay en Suiza? Aproximadamente $2,000 millones en una sola cuenta que le pertenece al Estado. Y este dinero, que bien podría servirnos para reactivar a las pequeñas tiendas de barrio, a las farmacias, para ayudar a los trabajadores, para poder reactivar sus negocios.
este dinero no está siendo utilizado. Nuestra intención es de utilizarlo, al menos parcialmente, porque necesitamos también estas divisas en el exterior para poder comerciar, pero reintegrar algunas para reactivar nuestra economía nacional. Así que no es verdad que no tenemos dinero. Y es más, si estamos recibiendo crédito externo, ¿por qué no se lo está utilizando? Nos hemos endeudado más que nunca en la historia. De hecho, durante el gobierno de Moreno, la deuda ha aumentado más que durante el gobierno de Correa en 10 años. ¿Cómo puede ser posible que nuestra deuda se haya incrementado tanto en tan poco tiempo y no veamos obra pública, no veamos recuperación de la economía? La razón es muy sencilla, porque cambió el enfoque de gobierno. El enfoque antes era invertir desde el Estado para reactivar los negocios, para reactivar la expansión de la economía, y ahora ya no se hace eso. Ahora Pero, solo Carlos, se garantiza, perdóname, solo se garantiza los intereses de esos pequeños círculos que tienen intereses en nuestra deuda externa. pero Carlos, nos está haciendo una referencia prácticamente a un plan del Ejecutivo, del Ejecutivo. Pero ¿cómo se articula esto con los planteamientos que tú decías? Las demandas juveniles que tienen y desde el Legislativo. ¿Cómo se articulan las dos? Excelente. Mira, aquí tenemos que tomar en cuenta cuáles son las dos funciones del legislativo. Nosotros hacemos las leyes y también fiscalizamos, ¿ok? Entonces, bajo esa lógica, lo que nosotros tenemos que garantizarle al Ejecutivo desde nuestras leyes es mecanismos para poder garantizar ese financiamiento. Y solo por mencionarte una ley, un proyecto de ley que tenemos en mente, un proyecto de ley para la garantía de la liquidez para el desarrollo. ¿En qué consiste? En una ley que genere los mecanismos para garantizar que dentro del aparataje público exista siempre disponibilidad de recursos para los proyectos de desarrollo. Y fundamentalmente dos, que son los que seguramente más se han golpeado fuera del empleo, por culpa de la pandemia. En primer lugar, la salud. Necesitamos garantizar fondos para la salud, para garantizar que el personal sanitario tenga implementos de seguridad biológica, para mantener el financiamiento de nuestros médicos, poder pagarles sus sueldos, y de igual manera para la educación. Si no tenemos educación de calidad, si es que no invertimos en nuestro futuro por medio de la educación, poco o nada hacemos tratando de abrir nuestra economía, porque lo único que vamos a tener es un trabajo precario y mal remunerado. Tenemos que mejorar la capacidad humana de nuestra juventud, y para eso tenemos que garantizar fondos para las universidades, para los institutos de educación superior, técnicos. Tenemos que garantizar que la escuelita primaria no sea una escuelita unidocente, sino que sea una escuela con una buena infraestructura, con profesores capacitados. Y eso a nivel de educación inicial, primaria y bachillerato. Carlos, ahora hablamos de problemáticas juveniles. De acuerdo con lo que tú, porque tenemos que entre los 18 y 35 años está el grueso de la población que el próximo 7 de febrero va a emitir su voto. ¿Qué es lo que te dicen esa gran cantidad de jóvenes de los distintos estratos sociales? Bueno, mira, y en estos momentos la juventud está muy preocupada por dos aspectos. Por un lado, la educación, que es nuestra lucha eterna, y el poder garantizarte un cupo en la universidad, el tener la oportunidad de aprender otro idioma, de mejorar tu desarrollo a nivel educativo. Y por otro lado está el empleo, que no podemos dejarlo de lado. Con esto, ojo, no estamos diciendo que un chico de 15 años tiene que entrar en el campo laboral. Nosotros no decimos eso. Hay algunos partidos que prácticamente nos están sugiriendo eso, pero nosotros no. Nosotros creemos que un joven, como lo dice en nuestra Constitución, dicho sea de paso, un joven subsidiariamente, después de alcanzar los 16 años, debería tener la oportunidad de trabajar, siempre y cuando eso no repercuta en su desempeño educativo. Primero los jóvenes estudian, después pueden trabajar. Ahora, los jóvenes con los que tú has hablado, ¿creen en lo que estás diciendo tú? Verás, existe una preocupación muy grave sobre, por un lado, el acceso a las universidades. Como tú sabes, se hizo un recorte presupuestario de aproximadamente 98 millones de dólares, que no es en absoluto poco dinero. Significa cursos que no se abren, profesores que no se contratan, profesores que se despiden, implementos que ya no tienen en las facultades. Hay preocupación sobre qué va a pasar con las universidades, sobre todo las universidades públicas, pero también existe preocupación sobre las oportunidades laborales que tiene nuestra juventud. Nuestra propuesta por el lado del Ejecutivo es conseguir un
una figura que hemos denominado el copago. Consiste fundamentalmente en que el Estado ayude a las empresas que ya no pueden pagar más a sus empleados o pueden pagarles parcialmente para ayudarles a completar el pago de sus trabajadores durante un tiempo determinado, hasta que se pueda recuperar la empresa. Y este subsidio va a estar enfocado fundamentalmente a la contratación de jóvenes, porque como tú sabes, dentro de mi generación, hasta aproximadamente los 28 años, tenemos prácticamente toda una generación, aproximadamente 1 millón de jóvenes ecuatorianos que no tienen trabajo. Muchos de ellos incluso estudiados, pero que no tienen la oportunidad de ingresar al mercado laboral. Nuestra propuesta es justamente motivar la contratación de estos jóvenes, para que no se pierda una generación. Dentro de todas estas partes de la generación, y para que no se pierdan esas generaciones, ¿cómo están viviendo los jóvenes actualmente? ¿Cómo están, por ejemplo, ahora salgámonos un poquito de este esquema de la asamblea y todo? ¿A qué le tienen miedo los jóvenes? Bueno, Luis, esa es una pregunta compleja, porque realmente los jóvenes pueden tener miedo a una infinidad de circunstancias. No olvidemos incluso que nuestra juventud ha estado atravesando por contextos, dependiendo evidentemente del momento y el lugar, pero atraviesa por escenarios de violencia doméstica, por ejemplo. Tenemos que tomar en cuenta nuestras familias, si bien son el entorno más amoroso para nuestros jóvenes, también suele ser en muchas ocasiones la más insegura. No olvidemos que la mayor cantidad de escenarios de violencia sexual incluso para los niños, niñas y adolescentes suele darse en las mismas familias. Entonces, nosotros tenemos que proteger a nuestros jóvenes, proteger a nuestros niños. Y con esto, si bien me has dicho que nos salgamos un poco de este plano de la asamblea, sí creo que vale la pena mencionar que uno de nuestros proyectos es generar una ley para el cuidado de niños, niños y adolescentes. Podría aparecer como una reforma al Código de la Niñez o podría venir como una ley nueva, pero la idea es garantizar mayor seguridad y mayores oportunidades para nuestros niños, sacarlos de los contextos de violencia, sacarlos de los contextos de inseguridad e insertarlos en contextos de desarrollo y de oportunidades. Dentro de todos estos planteamientos, amigas y amigos, es un diálogo con Carlos Garcés Vázquez. Dentro de todos estos elementos, y como joven, Carlos seguramente se conduele cuando de pronto en el Ecuador durante el año 2020 tuvimos más de 100 feminicidios. De pronto, ¿cómo le parte el alma a eso? 100 feminicidios dentro del hogar. ¿Qué te dice este dato? Bueno, lo que nos puede estar diciendo esto es que todavía vivimos en una sociedad terriblemente machista. Un hombre no es que mata generalmente a una mujer por el hecho de ser mujer. Tenemos que entender bien esta figura del feminicidio y del femicidio. El femicidio actúa cuando por el hecho de que una mujer es mujer, nosotros la metemos dentro del saco de que tiene unos roles determinados que tiene que cumplir. Entonces, por ejemplo, una mujer no puede salir sola o no puede salir con un amigo teniendo una relación, porque enseguida vienen los celos, esta sensación de dominación, esta sensación de apropiamiento de la mujer. Y a partir de esas connotaciones sociales, culturales, viene la violencia, porque tenemos una concepción equivocada de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Entonces, bajo este prisma, lo que tenemos que hacer es empezar a superar estos esquemas, darnos cuenta de la libertad que tienen nuestras mujeres, de la independencia que se han ganado porque son luchas sociales las que están detrás de esto. Viene una gran pregunta. La pregunta de Carlos Sebastián Garcés Vázquez, de 24 años, candidato a la Asamblea por la circunscripción 1 en la provincia de Pichincha. ¿Te harías la vasectomía? Mira, yo personalmente sí quisiera tener hijos, pero eso es una decisión de cada uno. Lo que no tenemos que tener los hombres temor es a creer que eso nos va a restar como varones. Si es que tú no planeas tener hijos a lo largo de tu vida, es tu entera libertad. No tienes por qué sentirte menos hombre por eso. O sea, una cosa son tus convicciones personales, otra cosa son las expectativas que crees que la gente tiene de ti. Pero no, yo invito a los jóvenes que nos están viendo, siéntanse libres. Chicos, si es que quieren tener hijos, si es que no los quieren tener, es una cuestión de ustedes. Pero no esperen nada de la opinión de terceros. Sean libres, sean felices. Un diálogo con Carlos Sebastián Garcés Vázquez. Muchísimas gracias, Carlos. Espero que te hayas sentido muy bien. Claro que sí, no, más bien agradecerles a ustedes por este espacio. Un fuerte abrazo a las personas que nos han estado acompañando el día de hoy
Y nada, mandarles este mensaje de esperanza, de alegría. Ya no falta mucho, han sido momentos muy difíciles para nuestro país. Pero podemos estar seguros de que en 7 de febrero las cosas van a empezar a mejorar. Lo único que nos cuesta a nosotros es pensar nuestro voto y saber cuál es la decisión más adecuada para el desarrollo de nuestro país. Gracias, Luis. La presencia en la tercera de Carlos Garcés Vázquez. Amigos, volveremos con una siguiente entrevista. Hasta pronto.